Buenas tardes. Hola. Es un placer estar aquí. Abro un pequeño paréntesis antes de entrar en harina. ¿Dónde está la relación entre este ensayo genial, Una habitación propia, de Virginia Woolf, y el placer? Una mujer descubre Woolf en 1928. Para dedicarse a la literatura necesita dinero, como todas sabemos, y una habitación propia. Para dedicarse a la literatura y, evidentemente, para darse placer a sí misma, en todos los sentidos. Concretamente lo de la habitación propia. ¿Pensó Virginia en esto? No lo sabemos. Sí sabemos que pensó y mucho y se ocupó mucho del placer intelectual de las mujeres, de las enormes dificultades que tenían las mujeres para desarrollar su placer intelectual y su intelecto, pues sencillamente porque tenían prohibido estudiar y porque no tenían acceso al ámbito universitario. En esta intervención, de la que me ocupo yo, Virginia Woolf investiga en primera persona las diferencias entre las universidades masculinas y las femeninas. Se fija en los detalles, como hace ella. Y situación. Después de ser expulsada del césped del campus universitario por no ser un hombre, y después de que se le ha impedido la entrada en la biblioteca por ser mujer, se dispone a disfrutar de 2 comidas. La primera en una lujosa universidad masculina en Oxbridge, dice ella, invitada de excepción a un ámbito prohibido para las mujeres, pero que en este caso ella accede por ser una escritora famosa. La segunda comida en una de las primeras facultades femeninas británicas. Pido a esta sala un ejercicio de imaginación. Estamos en 1928, no estamos todavía ni mucho menos en la era del Satisfyer. Solo hace 9 años que se le ha concedido el voto a la mujer. Supongamos, por favor, que yo voy vestida como de Virginia Woolf y entreguémonos, por favor, unos minutos al placer de divagar y perdernos por las ramas, ese goce tan femenino, para llegar a algo medular, quizá, ¿no? La relación entre las condiciones materiales, pobreza o riqueza, y el placer. Cierro paréntesis. Por fin entré en el gran comedor del colegio masculino de Oxbridge, con el resto de los escritores invitados como yo. La comida empezó con lenguado, servido en una fuente honda sobre una colcha de nata blanquísima, salpicada aquí y allá de manchas pardas como los flancos de una hembra de gamo. A continuación llegaron las perdices, pero se equivocan quienes piensan en un par de pájaros calvos de color marrón. Las perdices, muchas y variadas, iban acompañadas de un amplio séquito de salsas y ensaladas, picantes y dulces, todas en orden. Y en cuanto dimos cuenta del asado, el hombre silencioso que nos servía, quizá el propio Bedel en versión amable, presentó ante nosotros una confección de puro azúcar que emergía de las olas. Entretanto, las copas de vino se habían teñido de amarillo y de granate, se habían vaciado y vuelto a llenar. Y así, poco a poco, se fue encendiendo en el centro de la columna vertebral, que es la morada del alma. No esa lucecita eléctrica que se enciende y se apaga en nuestros labios, sino ese fulgor profundo, sutil y subterráneo que es la rica llama dorada de la unión racional. Qué estupenda parece entonces la vida, ¿eh?
qué dulces sus recompensas, qué trivial esta rencilla o aquel agravio, qué admirable la amistad y la compañía de los otros en el momento de encender un buen cigarro y hundirse entre los almohadones del asiento, empotrado bajo la ventana. Mi corazón es un ave canora que anida en un retoño perlado de rocío. Mi corazón es como un manzano con las ramas rebosantes de frutos. Mi corazón es una concha irisada. Y así me fui, tarareando por el desvío hacia la Universidad Femenina de Fernham. Seguía siendo otoño y seguían cayendo las hojas de los árboles dorados, si acaso más deprisa que antes, porque atardecía y se había levantado la brisa y algo extraño estaba ocurriendo. Entré en el jardín del colegio femenino de Fernham, porque alguien había cometido la imprudencia de no cerrar la puerta y no había ningún bedel a la vista. La belleza del mundo, a punto de perecer, tiene dos filos, uno de risa, otro de angustia, que cortan el corazón por la mitad. ¿Es que nadie iba a detenerme? Entonces, en la terraza, como si se asomara a respirar el aire o a contemplar el jardín, surgió una silueta inclinada, formidable, aunque humilde, de una mujer. Una mujer de frente amplia, con un vestido raído. ¿Sería la famosa catedrática, la propia Mary, mi amiga? Todo era intenso y tenue a la vez, como si una estrella o una espada rasgara el velo que el crepúsculo había tendido sobre el jardín, como si el relámpago de una terrible realidad estallara en el corazón de la primavera. Ahí estaba mi sopa. En el colegio femenino de Fernham ya estaban sirviendo la cena. Un simple caldo de carne. A continuación llegó la carne. Y con su guarnición de patatas y verduras. Esa trinidad doméstica que evoca las ancas del ganado en un mercado fangoso y las coles de Bruselas rizadas con sus bordes amarillos y el regateo y la rebaja y las mujeres con su bolsa de redecilla un lunes por la mañana. No hay razón para quejarse, puesto que la cantidad era suficiente. Y los mineros, sin duda, tienen que conformarse con menos. Le siguieron las natillas y las ciruelas pasas. Y si alguien protesta porque las ciruelas pasas son un vegetal poco caritativo, fruta no son. Fibrosas como el corazón de un avaro, ¿no? Que rezuman un líquido como el que podría correr por las venas de los avaros que han pasado 80 años privándose del vino y del calor y tampoco han dado nada a los pobres. Si alguien protesta, digo, debería recordar que hay personas para quienes incluso las ciruelas pasas son una bendición. Sirvieron por último las galletas y el queso. Y la jarra de agua circuló con liberalidad. Pues las galletas son secas por naturaleza y estas eran galletas hasta la médula. Eso fue todo. La cena había concluido. Por suerte, Mary, mi amiga, catedrática de ciencias, guardaba en un armario una botella chatada y 2 vasitos de licor. De modo que pudimos acercarnos al calor del fuego y entregarnos a esas especulaciones sobre la naturaleza humana y el carácter del asombroso mundo en que vivimos. Sin embargo, mientras hablábamos, me di cuenta de que una escena se había fijado en mi imaginación, la escena de los albañiles encaramados a los tejados tantos siglos atrás, construyendo las universidades masculinas. De modo que hablé de los albañiles y de la corriente interminable de oro y plata que las había hecho posibles. Todo eso, toda esa riqueza, está enterrada bajo los edificios de Oxbridge.
Dije, pero, ¿qué hay debajo de este edificio en el que ahora nos encontramos? Debajo del ladrillo rojo y el césped sin cuidar de su jardín. ¿Qué fuerza se esconde tras la sencilla vajilla en la que hemos cenado y se me escapó sin poder evitarlo, tras la carne hervida, las galletas y las ciruelas pasas? Bueno, empezó mi amiga, la famosa catedrática. Allá por el año de 1860, dijo, y me contó que unas mujeres habían alquilado habitaciones, sus comités habían deliberado, redactado circulares, leído cartas. Fulano promete tanto, Mengano, por el contrario, no quiere dar ni un penique. La Saturday Review ha sido muy grosera. Por favor, queridas, ¿cómo recaudar fondos para nuestros despachos? Oh, ¿organizamos un mercadillo? ¿No podríamos encontrar una chica guapa para sentarla en primera fila? Por favor, seriedad. ¿Puede alguien persuadir al editor de tal para que publique una carta? Conseguiremos que Lady Qual la firme. Lady Qual está en el campo. Así se hicieron las cosas hace 60 años y el esfuerzo fue prodigioso y en él se invirtió una enorme cantidad de tiempo y solo tras una prolongada batalla y un sinfín de dificultades aquellas mujeres lograron recaudar 30.000 libras para la única facultad femenina de toda Gran Bretaña, Irlanda y las colonias. Por eso no tenemos vino, ni perdices, ni sirvientes que lleven bandejas sobre la cabeza. Por eso nosotras no tenemos sofás. Sofás nosotras. Las comodidades y placeres, dijo, tendrán que esperar. Al pensar en aquellas mujeres trabajando año tras año y encontrando tantas dificultades para recaudar, por favor, 30.000 libras, estallamos de indignación por la vergonzosa pobreza de nuestro sexo. ¿A qué se han dedicado nuestras madres para no podernos legar nada? ¿A empolvarse la nariz? ¿A mirar escaparates? ¿A exhibirse al sol en Monte Carlo? Había algunas fotografías en la repisa de la chimenea. La madre de Mary, si el retrato era de ella, quizá fue una holgazana en sus ratos libres. Tuvo 13 hijos. Pero en tal caso, su vida alegre y disipada había dejado muy pocas huellas de placer en sus facciones. Sí. Era una mujer de su casa. Esa es. Una señora mayor con un chal de cuadros sujeto con un camafeo. Sentada en una silla de Enea, animaba a un spaniel a mirar a la cámara con la expresión divertida, aunque cansada de quién sabe que el perro se moverá inevitablemente cuando se encienda la bombilla. Ahora bien, si hubiera montado un negocio, si se hubiera dedicado a la fabricación de seda artificial, o hubiera sido un magnate de la bolsa y hubiera donado a Fernand 2 o 3.000 libras, su hija y yo esta noche estaríamos tranquilamente sentadas hablando de arqueología, de botánica, de antropología, de física, de la naturaleza del átomo, de matemáticas, de astronomía, de la relatividad o de geografía. Podríamos cenar a solas en sus habitaciones, una carne de ave aceptable, acompañada de una botella de vino. Podríamos estar explorando o escribiendo
descubriendo los lugares venerables de la tierra, las dos sentadas en las escaleras del Partenón, o entrando en una oficina a las 10 y volviendo cómodamente a casa a las 4:30 para escribir poesía. Si su madre y las mujeres como ella se hubieran dedicado al gran arte de hacer dinero desde los 15 años, esta era la pega del argumento, Mary quizá no existiría. ¿Qué piensa Mary al respecto? La noche de octubre asomaba entre las cortinas serena y deliciosa con un par de estrellas prendidas de los árboles dorados. ¿Estaría mi amiga dispuesta a renunciar a su parte de la noche y a los recuerdos de sus juegos y sus peleas infantiles en Escocia, una tierra que nunca se cansa de elogiar por la pureza del aire y la calidad de su repostería, para que en Fernham recibieran 50.000 libras de un plumazo? Porque las donaciones universitarias exigen la supresión casi total de las familias. Hacer fortuna y tener 13 hijos, no hay ser humano capaz de resistirlo. Examinemos los hechos. En primer lugar, pasan 9 meses antes del nacimiento. A continuación, nace el niño, ¿no? Hay que amamantarlo por espacio de 3, 4 meses. Luego hay que pasar lo menos 5 años jugando con él. Por lo visto, no se puede dejar que los niños correteen por la calle. Si tu madre se hubiera dedicado a ganar dinero, ¿qué recuerdos tendrías de tus juegos y tus peleas infantiles en Escocia? ¿Qué sabrías hoy de su aire puro, su repostería y todo lo demás? Aunque es inútil hacer estas preguntas porque no habrías nacido. Y es igual de inútil preguntar qué había ocurrido si su madre o su abuela hubieran amasado una gran fortuna y la hubieran enterrado bajo los cimientos de la Universidad Femenina de Fernham, porque, en primer lugar, no podían ganar dinero. Y, en segundo lugar, de haber podido, la ley les negaba el derecho a poseerlo. Solo en los últimos 48 años han podido disfrutar de un penique propio. En todos los siglos anteriores, su dinero habría sido propiedad de su marido. Y quizá esta idea haya contribuido a que tanto la madre como la abuela de mi amiga Mary jamás se acercaran a la bolsa. Ahora bien, tanto si la mujer que en la foto miraba el Spaniel era culpable como si no, a la vista está que por una u otra razón nuestras madres han administrado sus asuntos de manera pésima. No ha quedado ni un penique para placeres. Vino y perdices, bedeles y césped, libros y cigarrillos, bibliotecas y ocio. Levantar paredes desnudas es todo cuanto han logrado. Gracias. Gracias.